7:42 ya y vamos a continuar en este buena costumbre que sin quererlo es especial electoral. Vamos a conversar a continuación con Kevin Canales, director regional de Idea País, para continuar analizando desde la perspectiva un poco más, ya con más contundencia, este resultado electoral donde José Antonio Kast sale electo como nuevo presidente de Chile. Kevin, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Adelaide, Carolina, muy buenos días, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, aquí analizando este escenario de lo que viene en definitiva a partir del 11 de marzo, si bien ya hay, pero previamente también van a empezar a haber algunos cambios. Se han hablado de muchas modificaciones, por supuesto que ya se ha hablado del gabinete, de este que va a ser un gobierno de emergencia, así es que me imagino que por lo menos los ministerios clave debieran estar o debieran empezar a conocerse dentro de los próximos días, tal vez. En general, las últimas sobre el tema de la formación del gabinete, si pensamos en lo que ocurrió con el gobierno del presidente Boric, se hizo un anuncio oficial. Y si es que no me equivoco, también lo hizo así el presidente Piñera y la presidenta Bachelet en su momento, anuncios oficiales de un día, de mostrar el gabinete, y probablemente yo creo que José Antonio Kast va a seguir la misma lógica, pero efectivamente, mientras más rápido conozcamos quiénes van a ser las personas que van a acompañar al gobierno y cómo se va a estructurar esta coalición, si no va a ser solo una coalición electoral, va a ser una coalición de gobierno, cuántos ministerios va a tener Chile Vamos, yo creo que más rápido vamos a ir despejando las dudas, ¿o no, Kevin? Sí, de todas maneras. Yo lo primero que señalaría respecto de la conformación del ministerio es que José Antonio Kast, y también lo han secundado muchos de los líderes republicanos, han dicho que ellos no van a utilizar esta teoría de los círculos concéntricos, que para quienes nos están escuchando es una teoría que ocupó el gobierno de Gabriel Boric, donde en los principales círculos, en los principales ministerios, en los más políticos, por cierto, estaban aquellos que estuvieron desde el inicio con la campaña presidencial, el Partido Comunista, el Frente Amplio, y alrededor de estos círculos más externos se encontraban el Partido Socialista, el PPD, etcétera, etcétera. Sí, eso tuvo que ser cambiado rápidamente, sí, sobre todo cuando ocurrió el proceso constituyente y finalmente todos los partidos políticos tuvieron que tener una presencia bien importante. Y en ese sentido, José Antonio Kast creo que lo que va a tener que hacer es que va a tener que darle ministerios importantes no solamente a sus socios, sino que a aquellos que también se sumaron en segunda vuelta. Me imagino que Chile Vamos va a tener un rol protagónico en muchos de los ministerios, sobre todo aquellos relacionados, por ejemplo, a la economía. Me imagino que el ministro de Hacienda quizás va a ser Jorge Quirós, pero imagino que en el Ministerio de Economía u otros bien relevantes. Se hablaba también de Rosana Costa, la actual presidenta del Banco Central. Es un nombre que ha estado bien en la palestra, y por supuesto que es un nombre que está asociado a Chile Vamos. Ella fue Dipres del gobierno de Sebastián Piñera. Entonces yo creo que se va a formar un gabinete más o menos unitario de todas las fuerzas del rechazo. Al menos hoy día ya se va a gestar la primera reunión que va a reunir por primera vez desde el Partido Nacional Libertario hasta Amarillo. Entonces yo creo que más o menos ya esa es la dirección en la que se espera que se conforme este nuevo gabinete. Claro, además también lo que tú señalas es bastante importante. ¿Quiénes van a formar el comité político? Si en ese comité político va a estar, por ejemplo, ministros que vengan de la UDI o ministros que vengan de Evópolis o de Renovación Nacional, lo que podría ser algo también significativo para dar a conocer una forma del respaldo que les entrega estos partidos de Chile Vamos finalmente a José Antonio Kast, que los necesitó. Ojo, el triunfo de José Antonio Kast se debe a José Antonio Kast. No estoy diciendo que no hubiera ganado si es que no fuese la figura que es él. No necesitaba mucho, o sea, necesitaba crecer para esos lados, pero estaba claro que era fácil conquistar los votos de Chile Vamos, pero aún así también significa un respaldo para poder formar gobierno, porque Republicanos no tiene el músculo político, no tiene la fuerza política para poblar el Estado, porque no solo los ministerios, no solo la subsecretaría, es también delegaciones presidenciales, son los gobiernos locales, son los Ceremi, y para eso va a necesitar a Chile Vamos, sí o sí. Absolutamente. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que a nivel electoral José Antonio Kast no necesitaba quizás tanto el apoyo territorial y político de Chile Vamos, Amarillo Demócrata, etcétera, etcétera, pero sí lo necesita para hacer gobierno.
Yo creo que sería muy complejo que, por así decirlo, hubiese una borrachera electoral, se llevara la pelota para la casa y formara un gobierno meramente republicano o con sus socios de primera vuelta. Eh, y de todas maneras, que va a necesitar, como tú lo decías, de forma administrativa, hay que llenar más de 3.000 cargos de confianza de forma inmediata, pero además para llevar una conducción política del gobierno, que eso me parece bien relevante. No solamente respecto de los ministerios, el segundo piso también es un área donde se toman las decisiones más relevantes a nivel de agenda política, de prioridades, y quizás me imagino que va a continuar con un núcleo cercano, pero incorporando también a aquellos mundos que tienen experiencia en gobernar, que saben cómo funciona el Estado, que también le van a entregar no solamente la expertise, que es muy necesaria por supuesto, sino que el tonelaje político. Las conversaciones con el Congreso. Chile Vamos sigue teniendo un número de parlamentarios relevante que va a ser necesario tenerlos alineados en el Congreso. Sobre todo en la Cámara de Diputados, que sabemos que el panorama se ve mucho más complejo. Entonces yo creo que, al menos con los discursos que hemos tenido ayer, el discurso de José Antonio Kast ayer en su discurso de ascenso, fue bastante ecuánime, creo yo, un discurso sobrio, sin grandes estridencias, donde nombró al presidente Piñera. Fue muy ovacionado en ese momento. Sí, la gente gritaba Piñera. Pero también mencionó al presidente Frey, que está en una situación bastante compleja, por decirlo menos, respecto a esta pendiente su eventual salida de la democracia cristiana. Pero José Antonio Kast también hizo muchos gestos republicanos ayer en el discurso. O sea, a mí me pareció que fue un discurso muy republicano. Señaló que iba a ser presidente de todos los chilenos, volvió a reafirmar que va a dejar el Partido Republicano, que va a suspender o congelar su militancia, no recuerdo exactamente la frase que utilizó. También hizo un llamado a la oposición, a hacer una oposición constructiva, una oposición que se necesita. Dijo, esto no puede ser que todos pensemos exactamente igual, se necesita la oposición. El discurso fue un poco largo, pero un discurso bastante republicano. Así es, y de hecho pidió respeto y silencio cuando nombró a Janet Jara, sí. Porque empezaron las pifes en ese momento y él pidió respeto. Creo que más allá de la figura de José Antonio Kast, que efectivamente tuvo un discurso, creo yo, muy republicano, en general ayer en el sistema político los discursos fueron muy republicanos. Fue una jornada, creo yo, que esto es repetitivo en cada elección, pero creo que no hay que dejar de destacarlo, que tuvimos una jornada democrática impecable. A las 7:30 de la tarde ya teníamos los resultados prácticamente listos, se asumieron rápidamente las derrotas electorales, los saludos. O sea, creo que eso da cuenta de la profundidad de nuestras tradiciones republicanas y también de la fortaleza de nuestras instituciones y el sistema democrático. El CERVEL, por supuesto, con un comportamiento muy destacado, que creo que hay que relevar. O sea, yo vuelvo a decirlo, el CERVEL es una máquina. Impecable. Sí. Impecable. Janet Jara reconoció a las 7:29, reconoció a través de Twitter el triunfo de José Antonio Kast. Muy rápido, y además tuvo también la generosidad de ir a visitarlo a su comando, de tener una conversación, quizás lejos de el tono en que estuvimos en los últimos debates, pero fue una conversación franca por lo que entiendo, y también una conversación de harta amistad cívica, y eso creo que es lo que nosotros esperamos de los líderes políticos, sobre todo cuando se empiezan a ver quizás algunos ápices de polarización. La política tiene un rol relevante en bajar quizás los cambios y poner la pelota al piso y finalmente remar todos para el mismo lado. Y creo que también el discurso ayer de José Antonio Kast es un discurso que llamó a la unidad, muy lejos de la estridencia. Creo que José Antonio Kast de este año es muy distinto respecto del 2021, y eso quizás le abre la posibilidad de hacer un gobierno de estabilidad, pero por supuesto veremos qué es lo que pasa cuando ascensa al poder. Kevin, a propósito del músculo político y del aterrizaje de las definiciones, ¿cierto?, que va a tener que enfrentar José Antonio Kast de aquí a los próximos meses antes de asumir su gobierno. ¿Cómo vislumbras tú lo que podría pasar en la región? Considerando que hay ciertas... va a necesitar un equipo que efectivamente pueda ejecutar las propuestas y los compromisos que incluso ayer asumió, sobre todo en materia de seguridad, en materia de empleo, en materia de inversiones. ¿Quién se ha conversado ya quiénes son algunos de los políticos que podrían participar con cargos definitivos ya en la región del Biobío? ¿Has escuchado algo al respecto?
Sí, en la región se ha hablado harto respecto primero como del trato del próximo gobierno con la región. Yo creo que todos los penquistas esperamos que tenga una prioridad muy relevante porque sabemos los problemas que tenemos a nivel de empleo, economía, violencia, delincuencia, etcétera, etcétera. Y por supuesto esperemos que haya una relación de, muy estrecha. Y respecto a las autoridades que podrían tomar cargos de poder, yo lo que espero es que ojalá las disputas políticas internas entre los partidos no terminen siendo la tónica de quién toma los cargos o no. Yo creo que, por ejemplo, el Partido Social Cristiano va a tener un poder de negociación muy fuerte, probablemente van a querer quizás llevarse la delegación presidencial, dado que es la región donde tienen un poderío político y electoral mayor, y diría quizás casi de los únicos en las 16 regiones del país. El Partido Republicano, por su parte, también tiene una presencia muy fuerte, pero más allá de algunas disputas que ya han salido en la prensa y que se saben internamente, esperemos que se elijan a las personas más capacitadas, que tengan experiencia, que tengan también una visión compartida, que tengan también un sentido de unidad, sabiendo que los desafíos que enfrenta Chile son muy sustantivos, muchos de ellos se enfrentan problemas muy graves, y para eso necesitamos referentes, necesitamos liderazgos que lo entiendan. Y sabiendo que, sí, y ustedes lo comentaban y estoy de acuerdo que la región ha tenido un viraje a la derecha, pero este triunfo tampoco puede ser asumido como un triunfo cultural absoluto. Esto se puede revertir y por eso creo que necesitamos sobre todo autoridades ecuánimes que tengan un sentido de diálogo, de incorporar a todos los actores. Eso creo que va a ser de máxima relevancia y espero que en las decisiones de los cargos que prontamente vamos a conocer probablemente se escojan a personas con esas características y no simplemente por voteos políticos. Podríamos ver, por ejemplo, a rostros que hoy día no están dando vuelta, no sé, una Jacqueline Van Rieselberghe, por ejemplo, un Claudio Aguiluz dando vuelta por algún en algún cargo importante en la región. Creo que todo es posible. No tengo mayor información respecto al menos de esos nombres, pero lo que sí creo, y fue más o menos evidente, que probablemente vamos a ver a ex candidatos de Ceremi, gobernadores. Hay muchísimos cargos de confianza que hay que llenar en la región, no solamente a nivel de Ceremi. Claro, pensemos en las algunos delegaciones servicios civiles. Claro, pensemos en las delegaciones presidenciales, no solamente la delegación regional, sino que también provincial. Hay muchos cargos. Y tú quiero volver a algo, Kevin, que tú también estabas señalando, que si bien es bastante... los apoyos hoy día son bastante volátiles. Hoy día nos encontramos con que quizás en los últimos ciclos electorales, lo que yo recuerdo, por lo menos los últimos tres, Bachelet 2, Piñera 2 y el presidente Gabriel Boric, nos encontramos con que las aprobaciones de los gobiernos bajan muy rápido, las lunas de miel muy cortas. Y eso es algo que le ha costado a los gobiernos manejar, especialmente en los últimos dos. El presidente Boric llegó también con altas expectativas, con un discurso que era, nosotros venimos con una moral distinta, un discurso de superioridad moral que le costó caro, que efectivamente tú lo señalaste, tuvo que hacer transformaciones muy rápidas a su gabinete, y las expectativas en el caso de José Antonio Kast también no podría señalar que están bastante altas, con esta idea del gobierno de emergencia, con la necesidad de terminar con lo que él ha denominado varias veces con de la crisis de la seguridad, volver a imponer la ley, que eso lo señaló incluso ayer en su discurso, no solamente no utilizó la palabra de que se le acabe la fiesta a los delincuentes, como quizás lo utilizó en un momento el presidente Piñera, pero sí apuntaba al tema de la delincuencia, al tema de aumento de la seguridad, y la ciudadanía tiene altas expectativas en relación al gobierno de José Antonio Kast. ¿Cómo puede el gobierno manejar esas expectativas? No solamente ni siquiera asume, y obviamente él ya, incluso ayer cuando hizo su punto de prensa después de votar, señalaba que hoy día se iban a hacer anuncios, que se iban a hacer anuncios importantes. Ya hay una reunión de trabajo que la señalaba Carolina, se reúne con el presidente durante la mañana, con el presidente Boric, donde van a ir también equipos, y eso lógicamente aumenta expectativas también a la ciudadanía. ¿Cómo manejarlas en un contexto además que los apoyos son muy volátiles? Y respecto a las expectativas, ayer en el discurso de José Antonio Kast se pudo vislumbrar que quiere bajar un poco esas expectativas.
Él dice, este es un camino largo, son procesos, no vamos a eliminar la delincuencia ni la migración ilegal de un día para otro. Y eso da cuenta un poco ya poniéndose en el rol de presidente electo. Y es verdad lo que tú señalas, las lunas de miel suelen ser muy cortas, sobre todo en contextos de desconfianza, también en un sistema presidencial, que a diferencia quizá de lo que ocurriría en un sistema parlamentario, las responsabilidades políticas se pueden asumir, por ejemplo, cuando cae el primer ministro, y acá nosotros no tenemos esa posibilidad. Entonces la gobernabilidad va a ser un aspecto que es muy relevante que el gobierno cumpla, y para eso va a necesitar que en los primeros 100 días haya, en primer lugar, una agenda intensiva legislativa, porque probablemente aprobar un proyecto de ley cuando queda un año de gobierno es mucho más difícil que cuando recién empieza, Claro. donde hay un apoyo ciudadano mucho más inmediato, también con una intensiva agenda administrativa, por supuesto, no gobernando por decreto, pero hay muchas cosas que sí se pueden hacer por la vía administrativa, de tal forma de que se empiecen a mostrar resultados inmediatos. En los primeros 100 días José Antonio Kast tiene que mostrar logros. No puede mantenerse las cifras económicas, de empleo, de seguridad, tal como venían del gobierno anterior. Eso Ese creo es un que desafío es súper la alto, máxima ¿eh? que yo entiendo. Sí, 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 porque sí, o sea, quizá no se va a rociar a cero, pero tiene que mostrar algún tipo de resultado, porque si no, la promesa va a quedar la sensación de que está siendo incumplida. Porque además nosotros ahora tenemos un dato estadístico súper importante. Sabemos cuántas personas, con voto obligatorio, sabemos cuántas personas lo apoyaron. Esos 7 millones y fracción de votos son este 58%. Por lo tanto, cuando vengan las encuestas de opinión pública, sabemos efectivamente, porque antes no sabíamos si la persona había votado o no había votado, ahora tenemos algo con qué medirlo y con qué compararlo. Cuando baje su porcentaje de aprobación, lo vamos a estar comparando constantemente con este 58%. Realmente, es una vara muy alta. Muy alta. Y muy Hace difícil de mucho no mantener. teníamos presidente electo con esa cantidad. Entonces, vamos a notar cuando el apoyo. Bueno, yo creo que una de las cosas que vamos a tener que ver es si efectivamente este voto fue un voto prestado. Yo creo que sí, que hay harto voto ahí quizás por miedo a la continuidad de este gobierno, que ese es el discurso al menos que se ensalzó en la campaña. Y vamos a ver si ese electorado lo va a abandonar rápidamente o no. Al menos fue lo que le pasó al gobierno de Gabriel Boric, que perdió rápidamente el apoyo de ese voto prestado, que había votado por él en contraposición a la alternativa, que en ese momento era José Antonio Kast. Ese mundo, que es un grueso, yo diría que entre el 30%, puede terminar volcándose a la oposición, y eso por supuesto que va a ser muy complejo, porque hay un dato también, y hay un tema que no es menor, que es que va a ser también quizá los sectores más progresistas respecto de la calle. Si van a estar con un pie en la institucionalidad y un pie en la calle, o con los dos pies en la calle, o los dos pies en la institucionalidad. Y ayer, bueno, algo de eso vimos, que ya sonaba como un poco, no sé, como un poco burlesco, como esta protesta que se dio ayer en la Plaza Italia, como una premonición de lo que podría pasar en el país, pero creo que también va a ser un efecto relevante, si se activan o no los una movimientos suerte de sociales. amenaza ahí, Kevin, perdona que te interrumpa, pero en esa manifestación inmediata, una suerte como de amenaza de parte de la futura oposición de manifestar, de sentar un precedente de cómo van a comportarse respecto al futuro. Sí, no, yo tengo la esperanza de que sea un grupo pequeño, que no respete las reglas del juego democrático, pero en general yo quiero destacar lo que decía delante, que fue una jornada democrática intachable, donde todos los sectores políticos, incluidos los derrotados, asumieron con bastante prestancia su derrota. Y en ese sentido yo en ningún caso quiero poner un manto de duda sobre ello. Ahora es distinto cuando el gobierno asume y cuando el gobierno empieza quizá a cometer algunos errores, y ahí se va a juzgar si es que van a mantener esa lealtad democrática que mostraron la noche de ayer domingo. Eso no es obvio porque en el gobierno de Sebastián Piñera, creo yo personalmente, hubo una deslealtad democrática, un intento quizás de desestabilización de las estructuras institucionales, y todavía queda por verse si es que eso va a ocurrir o no, pero creo que es un punto que de todas maneras el gobierno tiene que estar mirando. ¿Cómo enfrentarían el poder de la calle si es que eventualmente empieza a surgir como oposición a alguna de las reformas estructurales que él quiera impulsar? Muchísimas gracias, Kevin Canales, director regional de Idea País, por este contacto, por este análisis. Vamos a seguramente seguir analizando durante lo que queda del verano, ya hasta que se instale la nueva administración del país. Que tenga una muy buena semana. Muy buena semana a ustedes también, gracias por la invitación. Muchas gracias, nos vemos.